Buenos días. Vayan tomando asiento. Muchas gracias. Vamos a reanudar la sesión plenaria correspondiente al día de hoy con las preguntas al presidente. En primer lugar, pregunta número 657-20, relativa a las afecciones del COVID-19 en Aragón, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Popular, para lo cual, señor Beamonte, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor Lamban, permítame que le traslade en nombre del Grupo Parlamentario Popular nuestra alegría por su presencia nuevamente entre nosotros. Bien, señor Lamban, que existe miedo, que existe cierta preocupación, es evidente en el conjunto de la sociedad aragonesa. Hay miedo al aumento de contagios, hay miedo evidentemente en las unidades familiares, en las empresas, en los negocios, hay miedo ante el futuro, y es una consecuencia lógica, legítima, comprensiva, que además no se está mitigando, sino que al revés, sino que todavía genera más incertidumbre el tiempo que estamos viviendo. La responsabilidad es de todos, pero sobre todo es de su Gobierno. Al fin y al cabo, usted está al frente del mismo. Ustedes tienen la mayor responsabilidad, sin que eso deje de ser una responsabilidad compartida. La hostelería, de facto, el lunes cerrará. Los comercios, pues también. Los proveedores están tremendamente asustados, los autónomos también. Es una cadena, señor Lamban, que podría citar aquí de manera absolutamente extensiva. Por eso le pregunto, señor Lamban, ¿cómo va a paliar su Gobierno las nuevas afecciones que se han generado fruto de los nuevos contagios y de las medidas restrictivas que ha tomado su Gobierno? Gracias, señor Beamonte. Señor presidente. Gracias, señor presidente. Señor Beamonte, el problema que tiene Aragón es muy similar al del resto de las comunidades autónomas y, por tanto, la reacción del Gobierno está siendo también similar. Estamos concentrando nuestros esfuerzos en tres ámbitos fundamentales. En primer lugar, estamos combatiendo la pandemia sin escatimar recursos materiales y sin dudar a la hora de tomar medidas, por duras que éstas sean, en aras a preservar la salud. En segundo lugar, estamos poniendo las luces largas en el impulso de la recuperación social y económica, trabajando ya intensamente en el presupuesto del año 21 y en la participación de Aragón en el Fondo Europeo de Recuperación. Y, en tercer lugar, coincido con usted en la percepción del problema, el Gobierno está armando de la manera más urgente posible un plan de rescate de los sectores económicos que están resultando más afectados por estas restricciones de horarios y por estos confinamientos. Gracias, señor Lamban. Señor Beamonte. Sí, gracias, señor presidente. Usted decía hace unos días, ha vuelto a decir algo hoy, que iba a dar aliento al sector servicios y dice, y lo haremos con el presupuesto del año que viene. Usted hablaba, sí, según unas declaraciones suyas, señor Lamban. La pregunta es, ¿cuándo van a llegar esos presupuestos? Es una pregunta absolutamente clara, porque ¿sabe qué pasa? Que cuando el lunes bajen las persianas muchos comercios, cuando bajen la persiana muchos restaurantes, muchos bares, mucha actividad, probablemente no la vuelvan a abrir. Y llevamos 7 meses, señor Lamban, 7 meses ya en esta situación. Y, entre otras cosas, no la abrirán porque ha habido falta de agilidad a la hora de tomar medidas por parte de su Gobierno. Y eso es así de claro, es así de evidente y es así de triste. Lo que ha quedado claro es que es necesario tomar medidas restrictivas. Lo que no ha quedado claro es lo que va a hacer su Gobierno, señor Lamban. Y eso también es evidente. Se siguen sin poner en marcha medidas, ayudas al tejido productivo. No se sabe qué ocurre con el plan de choque de atención primaria. Habrá que hacer más PCRs, habrá que seguir implementando la acción de los rastreadores, habrá que hacer un mayor control sobre las personas que están en cuarentena. Y eso le corresponde a su Gobierno. Eso no le corresponde a ningún otro agente administrativo que tenga que actuar. Usted sabe perfectamente que a fecha de hoy es un fiasco lo del ingreso mínimo vital. Como hay un déficit importante en la resolución de los expedientes que tienen que ver con el alquiler. Como es evidente que a día de hoy tampoco está el borrador de presupuestos al que usted hacía referencia, los presupuestos. Oiga, y todo el debate político se diluye en si pactamos, no pactamos, si nos dejan pactar, oiga, que quiero pactar, que no quiero pactar. Claro, pero mientras tanto la obligación, que es presentar el borrador, de eso nada. Y volvemos a llegar tarde una vez más, señor Lamban.
Y ustedes, con este tipo de actitud, están dinamitando la solvencia de su propio Gobierno. Por eso, señor Lambán, yo le quisiera a usted preguntar si, siendo optimistas, vamos a tener en 5 meses los presupuestos. Porque los aragoneses no creo que puedan esperar 5 días. Es que es la auténtica realidad. Dan la sensación, y con su ausencia se ha incrementado todavía más, de que están sobrepasados. La ausencia de Gobierno es evidente. Y mire, y están sobrepasados, entre otras cosas, porque el presidente de Gobierno del Partido Socialista, Pedro Sánchez, los ha dejado solos. Y ante un problema global, la solución nunca puede ser particular. Y eso lo compartirá usted y lo compartiremos todos. Y las soluciones no pueden ser 17 planteamientos absolutamente diferentes. Si algo ha quedado claro es la falta de diligencia del presidente del Gobierno, la falta de tener un poco más de humildad y afrontar el problema de una manera global, en vez de protegerse en escenarios absolutamente enquistados sobre los que no se ha querido tomar medidas, evidentemente, para no ceder ante planteamientos de otras formaciones políticas. Nadie pone en duda hoy la necesidad de hacer una modificación de la propia legislación para adecuar la misma a las necesidades que tienen las diferentes comunidades autónomas. Y esto es así, señor Lambán, porque Aragón no es una isla, ni para lo bueno ni para lo malo. Es la realidad que forma parte, es una realidad que forma parte del conjunto de este país. Por eso, señor Lambán, yo le pido que reaccione tomando las medidas necesarias que ya exige el momento que estamos viviendo. Y además que lo haga sin atajos de dudosa legalidad. Entre otras cosas porque después hay afecciones y hay consecuencias que tenemos que asumir todos. Usted es consciente, y si no se lo digo yo, que hay gran ausencia de acción de Gobierno, que muchos de sus consejeros están absolutamente desaparecidos. Por eso le pido, señor Lambán, que reaccione y lo antes posible. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Beamonte. Señor Lambán. No hay peor ciego que el que no quiere ver, señor Beamonte. Y lo cierto es que el Gobierno está trabajando, está actuando desde todos los departamentos y está al pie del cañón en todos y cada uno de los frentes que tiene abiertos, que por razones que usted bien conoce son muchos. Habrá presupuesto en tiempo y forma, como lo hubo el año pasado, se está trabajando en ello, se están dando respuestas a las necesidades de las gentes, se van a seguir dando respuestas a las necesidades de las gentes y como aquí no estamos en un debate del Estado de la Nación, sino en un debate circunscrito al ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, le voy a decir algunas cuestiones que tienen que ver exclusivamente con la Comunidad Autónoma de Aragón. En relación con la situación epidemiológica, de la situación sanitaria, lo cierto, señor Beamonte, es que seguramente es verdad que se tuvo que producir algún tipo de modificación de la Ley Sanitaria del 86. De hecho, yo fui uno de los que con más intensidad la ha pedido en público y en privado al presidente del Gobierno, pero eso hasta ahora no se ha producido y las comunidades estamos reaccionando con los instrumentos que en cada momento están a nuestra disposición. La situación de España es una situación complicada, como la de otros países europeos. En este momento hay muchas ciudades confinadas, hay comunidades autónomas que se están confinando enteras, comunidades autónomas que están decretando el toque de queda por sí mismas. Esa es la situación en la que estamos. Y en Aragón estamos también en una situación muy complicada, ¿para qué negarlo? Ahora bien, me resisto a aceptar su veredicto de que no estamos haciendo PCRs, de que no estamos actuando con celeridad, cuando lo cierto es que en materia de pruebas diagnósticas por 1.000 habitantes, si la media española es de 247, la de Aragón es de 297. La capacidad de detectar casos positivos, en el caso de Aragón es del 66%, en el 66% sabemos de dónde vienen los casos, cuando la media española es del 61%, estamos también por encima en ese sentido, y en este momento tenemos 400 rastreadores trabajando que permiten controlar todos los días a 14.000 personas. Por tanto, no se están escatimando medios y tampoco se está dudando a la hora de tomar medidas. El decreto ley del otro día es una medida que ha permitido actuar con celeridad ante el disparo de los datos en las 3 capitales de provincia de la Comunidad Autónoma de Aragón, respondiendo también a una circunstancia que se daba en Aragón que nos impedía tomar esas medidas, y en lo que no me voy a extender
extender demasiado porque no es mi ánimo enfrentarme a ninguno de los poderes del Estado. Están funcionando los servicios sociales, está funcionando muy bien para lo que era previsible en una situación como esta la educación, y estamos trabajando en algo que es absolutamente fundamental, porque tienen derecho los representantes de estos sectores cuando se dirigen al Gobierno y manifiestan sus quejas, a este Gobierno y a todos los gobiernos, señor Beamonte. Me refiero al sector de la hostelería. Yo me reuní el otro día con ellos, junto con el vicepresidente del Gobierno, señor Aliaga, que está trabajando, que ya tomó medidas junto con la Consejería de Economía antes del verano y que van a seguir tomando medidas. Y planteamos con ellos, y escuchándoles a ellos y tomando como buenas muchas de las indicaciones de ellos, estamos planteando un plan de rescate del sector de la hostelería que afectaría a 3 ámbitos administrativos. En primer lugar, en la conferencia de presidentes que tendrá lugar el lunes, junto con otros presidentes autonómicos con los que estoy hablando, me voy a dirigir al presidente del Gobierno para que tome medidas en relación con la hostelería que son de competencia exclusiva del Gobierno de España. Me refiero a la aplicación de los ERTEs, a rebajas de presión fiscal, a recuperación de medidas de aplazamiento de pagos de impuestos, refuerzos de los ceses por actividad para autónomos, insisto, cuestiones que son competencia exclusiva del Gobierno de España. Por parte del Gobierno de Aragón están trabajando de manera coordinada los departamentos de Industria, Economía y Hacienda para sacar de manera lo más rápida posible un nuevo paquete de medidas de ayudas directas, una nueva oferta de avales, ayudas a la transformación digital del sector, que es lo que ellos nos piden, estudiar medidas para ayudar al pago de alquileres y, en tercer lugar, vamos a hablar con los ayuntamientos. No hay que olvidar que en Aragón las comarcas y el Ayuntamiento de Zaragoza tienen muchas competencias en materia de hostelería, en materia de bares, en definitiva, para, de manera coordinada con ellos, tomar también medidas. Y esto se trata de hacerlo a la mayor urgencia posible. Y no solo respecto a la hostelería, también tendremos que trabajar respecto a otros sectores de nuestra economía, como la cultura o el comercio, que también se están viendo afectados. Señor Beamonte, ha pasado usted de denunciar un infierno fiscal, y cuando ya nadie se creía lo del infierno fiscal en Aragón, ahora estamos, le oigo a usted decir últimamente en los medios de comunicación, en un proceso de desmoronamiento de Aragón. Ya verá cómo tampoco Aragón se desmorona, igual que Aragón no era un infierno fiscal. Lo que en todo caso le pido, señor Beamonte, y termino ya, señor presidente, es que el liderazgo político lo ejerza, es una sugerencia simplemente, no solo dirigiéndose al Gobierno, sino dirigiéndose a la sociedad aragonesa. Se sabe ahora mismo que una gran parte de los casos positivos de COVID se producen en casa, se producen por irresponsabilidades en las conductas individuales. Diríjase usted a la gente, como hacemos todos, para pedirles que sean responsables y no cargue toda la responsabilidad sobre el Gobierno de Aragón. Gracias, señor presidente.